Jesús las naciones que anhelan de compadecer. Como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troje, mas aliento el todo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Del Señor las... Lección número 4. Reprensión y retribución. El versículo a memorizar se encuentra en Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Esta lección nos habla de las consecuencias que sufrió Jeremías, que tuvo que afrontar por dar un mensaje de reprensión. Por eso se llama reprensión y retribución. Él dio el mensaje de reprensión y recibió una retribución por llevar este mensaje de advertencia al pueblo y a los líderes del pueblo. El hacer la voluntad de Dios en ninguna época ha sido fácil, pero el tener que pararse delante de un mandatario a dar un mensaje de reprensión, de corrección, el cual es de desagrado para el oyente, en la mayoría de los casos despierta el enojo, el odio del oyente. Para evitar eso, fue que el profeta Natán empezó su conversación, ¿se acuerdan?, con el rey David, antes de darle la reprensión, con una narración, la cual despertó el dormido sentimiento de justicia, de corrección del mandatario, y lo hizo reaccionar y darse cuenta que ese hombre que estaba cometiendo esa injusticia tan grande, ese pecado, era él. Y somos testigos de su arrepentimiento genuino. Los profetas, en su mayor parte, afrontaron oposición ardiente, incluso duras retribuciones. A menudo, esos líderes espirituales, quienes estaban llamados a recibir la amonestación para luego encabezar la reforma que debía tener el pueblo, eran los primeros que maltrataban y castigaban a los profetas. Por eso Jesús dijo en Mateo 23, 29 al 30, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas». Y eso me hace pensar a mí que cuán propensos somos a disgustarnos, enojarnos cuando recibimos reprensión o corrección. Y no miramos que es Jehová, no la persona, el responsable del mensaje. Y cuántas veces miramos la historia de los israelitas y decimos, esa gente sí que eran desobedientes, esto y lo otro. Pero no nos damos cuenta que estamos siendo peor que ellos, debido a que delante de nosotros, ante nuestros ojos, se están cumpliendo todas las profecías que años atrás eran impensables, inimaginables. Y encima de eso, tenemos la historia, la experiencia del antiguo pueblo de Israel y repetimos sus errores. Jeremías le advierte al pueblo que tengan cuidado en estar poniendo su confianza en los hombres o en el poderío político, económico de las otras naciones, porque traería consecuencias terribles debido a que engañoso es el corazón y nunca sabemos los verdaderos motivos e intenciones que se esconden detrás de una apariencia amigable. Pero con Dios todo es diferente. Por eso Él anima al pueblo a poner su confianza en el Altísimo para que les vaya bien. Porque con el Señor podemos estar seguros y confiados. Él nos ha dado pruebas de su infinito amor y misericordia, de manera que existen dos caminos: o seguimos a Dios con todo nuestro corazón y alma, o no lo hacemos. El Señor siempre ha presentado delante de nosotros los dos caminos,
y nos advierte de las consecuencias terribles de elegir el mal camino, pero nos exhorta, nos anima a elegir el bueno para que vivamos. Asimismo, hoy nos continúa exhortando a que no importa cuál sea tu problema o situación por la que estés atravesando, mujer de Dios, no importa cuál haya sido la sentencia médica, judicial, migratoria o laboral. Recuerda, Dios es el único que decide lo que va a pasar en tu vida si te entregas a Él de todo corazón. Porque a la final, Dios es el único que tiene la última palabra como el gran soberano que es. Y haciendo un poco de historia, bajo el gobierno de David, el pueblo de Israel ganó poder y rectitud al obedecer la ley de Dios. Pero los reyes siguientes procuraron ensalzarse a sí mismos. Se atribuyeron la gloria por la grandeza del reino, olvidándose de cuán completamente dependían de Dios. Ese fue el pecado de Judá. Se consideraron sabios e independientes debido a los honores que les tributaban hombres falibles y descarriados. Se volvieron corruptos e inmorales y se rebelaron contra el Señor, apartándose de Él para adorar los ídolos. Dios los toleró mucho tiempo y con frecuencia los llamaba al arrepentimiento, pero se negaron a escuchar y al fin Dios se manifestó por medio de castigos para mostrarle cuán débiles eran sin Él. Vio que estaban decididos a hacer su propia voluntad y los entregó en manos de sus enemigos, los cuales saquearon su país y lo llevaron cautivo al pueblo. Ellos se negaron a humillar su corazón delante de Dios y se esforzaron por ensalzarse por sobre Él. El Señor tenía que castigarlos. No, el Señor no tolera eso y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos llama de diferentes maneras. Si no has hecho tu decisión de entregarte completamente al Señor, no esperes que te tenga que llamar de una manera desagradable o a través de un castigo. No, acepta a Jesús como tu Salvador personal, mujer, si todavía no lo has hecho. Ese pecado de Judá, la desobediencia a la ley de Dios, el darle la espalda a Dios y adorar ídolos, se había impregnado tanto, se había arraigado de tal manera en sus vidas que se dice que lo tenían grabado en el corazón. Vemos que Jeremías usa muchas ilustraciones en su libro y en esta él dice que se grabó en el corazón, como queriendo ilustrar cuán impregnado estaba el pecado en la vida de Judá. Es como si fuera un tatuaje, lo cual sabemos que está prohibido en las Sagradas Escrituras. Estos tatuajes, no importa si va desde una simple decoración hasta una confesión de amor o de secta extraña o símbolo de pertenencia a una pandilla, todos tienen una cosa en común. Son muy difíciles de borrar o deshacerse de ellos. Eliminar un tatuaje es doloroso, muy costoso y puede involucrar la abrasión y otros difíciles métodos con consecuencias colaterales que pueden hacer daño a la salud. Asimismo, hermano, el pecado es un misterio que se entreteje en la vida del ser humano. La sierva del Señor dice que es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y eso mismo sucede con el mal, las tragedias que pasan en nuestras vidas, todo se desprende del mismo pecado. Por lo tanto, no tiene lógica ni explicación. Como siempre, desde el principio, el Señor no deja al hombre solo en su desesperada condición. Le envía amonestaciones, reprensiones, las cuales despiertan en la mayoría de los casos odio y violencia. Y en este caso, Jeremías despertó por sus amonestaciones la ira, el enojo y el deseo de silenciarlo.
de acallar esa voz. No deseaban escucharlos, y aunque el texto no explica cómo pensaban matarlo, algunos eruditos basados en la versión Septuaginta y la Vulgata, que traduce el versículo 19 como pongamos madera en su pan, lo que nos ha llevado a sugerir, o los ha llevado a ellos, a los eruditos, a sugerir que los hombres de Anatot, el pueblo natal de Jeremías, recordemos, sus conciudadanos, querían envenenarlo. Independientemente de la manera que lo quisieran asesinar, en el versículo 21 está claro que la advertencia, la amenaza fue en serio, porque dijeron, no profetices en nombre de Jehová para que no muera a nuestras manos. Es muy triste recibir ese trato a manos de tus conciudadanos, y este trato que recibió Jeremías es la descripción que se hace de cómo cordero inocente lo llevaron a degollar. Nos recuerda la imagen del cordero llevado al matadero, o sea, el sacrificio de Jesús. Lo que indica que Jeremías prefiguró a Cristo no como un tipo, sino como un ejemplo, como Jesús enfrentó una fuerte oposición de los mismos a quienes trataba de salvar. Asimismo, Jeremías recibió una oposición de los mismos que quería que no cayeran en la ruina que cayeron, en la destrucción, sino que se salvaran de eso. Hoy estas advertencias, amenazas, despertó en el profeta un lamento que, aunque a él desde el principio el Señor le había advertido que no sería fácil, porque reyes, sacerdotes y la gente del pueblo pelearían contra él, es normal, como todo ser humano, igual como nos pasa a nosotros, cuando nos llegan las tribulaciones, las pruebas, el dolor, es comprensible sentirnos enojados y heridos. Y Jeremías no solamente presenta su clamor ante Dios, sino que un clamor que suele ser muy común, porque escuchamos muchas veces preguntarse, ¿por qué prospera el impío? Muchas veces escuchamos que la gente pregunta, ¿por qué a la gente que le sirve a Dios recibe tantas aflicciones? Recordemos que las aflicciones, las pruebas, el Señor las permite para pulir nuestros caracteres, sensibilizarnos para ayudar a los demás y prepararnos, perfeccionarnos, hacernos idóneos para el cielo. Y Jeremías presenta su clamor ante Dios. Pero no solamente hace esto, sino que exhibe un rasgo muy humano al pedirle al Señor que los castigue. Esto nos dice que aún los más fieles hombres de Dios tienen rasgos muy humanos, lo cual nos da esperanza a nosotros. Y tristemente, con toda esta situación, todo se torna desesperado. La situación del pueblo se vuelve desesperada por las iniquidades del pueblo. El Señor retira la lluvia y, por supuesto, sin lluvia, sin agua, no hay vida. Pero esa fue una elección de ellos. Ellos aumentaron sus maldades, sus iniquidades, le dieron la espalda al autor de la vida, a la fuente de vida, que es nuestro Dios, el cual muestra su celo, su enojo, no solamente retirándole la lluvia, sino diciéndole al profeta, ¿sabes qué? Ya no ruegues más por esta gente, no interceda más por ellos. Y eso me recuerda que un día como hoy, justamente, 22 de octubre del 1844, nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús entró al santuario celestial a interceder por nosotros, al lugar santísimo allí, donde ahora mismo está intercediendo por ti y por mí. Pero un día, no te olvides, un día Él pronunciará las palabras que harán que Él deje de interceder. Consumado es. Ojalá que para ese día tu vida, la mía, nuestras vidas estén selladas para salvación. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima entrega.